de matemática no entiende, me pueden preguntar también. No es como les digo, no es el objetivo específico de la materia. La matemática, digamos, la matemática es como que la deberían ir adquiriendo o deberían ya haberla adquirido en la escuela y bueno, en el cursillo, pero bueno, no importa. No importa, igual la vamos a ver un poco. No vamos a hacer tanto énfasis ahí, pero sí vamos a verla y los que duden, no pregunten, no tengan miedo en preguntar. Pero bueno, siempre la idea de esto es fortalecer la parte física. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito de lo que es el tiro oblicuo. El tiro oblicuo, para los que todavía no lo han logrado entender más también, es una forma de modelar matemáticamente eh, o de interpretar, si se quiere, un fenómeno de la naturaleza. Un fenómeno de la naturaleza que describe un movimiento que tiene una aceleración en un sentido y un movimiento rectilíneo uniforme en otro sentido. Que donde más comúnmente se observa es cuando cuando se hacen, bueno, como lo dice la palabra, tiros de una bala de cañón, supongamos. Eh, a ver, tengo por aquí, creo que tengo las simulaciones para mostrarles. Aunque sean tiros de cañón o, por ejemplo, también no necesariamente tiene que ser en un fenómeno tan macroscópico, también podría ser un fenómeno microscópico en movimientos de partículas más pequeñas, hasta microscópicas. Eh, Pueden describir, por ejemplo, como para que lo entiendan y vean que no es solamente aplicable a una bala de cañón o a un tiro de ese estilo, sino que también nosotros, por ejemplo, cuando vamos más avanzados, por ejemplo, los civiles, vemos cómo las partículas en el agua van cayendo, también van cayendo con un tiro parabólico, o cómo se mueven una partícula o un proyectil no solamente en la Tierra, sino podría ser en el espacio, bajo la acción de campos gravitatorios. Entonces, esto lo que estamos haciendo es empezar a introducirlo sobre una forma de, primero de pensar, de entender de que la física se puede lograr interpretar y puede racionalizarse en operaciones matemáticas que nos permiten a nosotros lograr predecir el futuro, digamos, predecir qué va a suceder. Esa es la física, ¿sí? Esperen que se me trabó esto. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, Álvaro. Bien. Sí. Esperen un segundo, que no las tengo aquí. Entonces, bueno, dicho esto, les voy a buscar unas simulaciones que están muy buenas. Hay una universidad en Estados Unidos que se llama la Universidad de Colorado, que tiene un área que se dedica a generar simulaciones de los fenómenos físicos. Y las cuelga a internet gratuitas, las pueden entrar a ver, se llama PET Colorado, lo van a encontrar, fíjense, ahí está PET, simulaciones gratuitas de física, y está muy bueno para que entiendan cómo funciona el fenómeno, ¿sí? Porque por ahí no sé si lo logran comprender qué es lo que estamos haciendo aquí. La idea es que en esta asignatura logren comprender cómo es el trabajo de la física. Porque por ahí uno entra en la materia y dice, ah, no, es aplicar formulitas. Y no.
no es solamente aplicar formulitas, es mucho más que aplicar solo formulitas. Es utilizar una lógica de pensamiento, y esto es muy útil para su vida como futuros ingenieros, es utilizar una lógica de pensamiento racional, un análisis eh, racional y avanzado para poder interpretar de manera lo más sencilla posible un fenómeno cualquiera y poder traducirlo, porque nosotros necesitamos comunicarnos, poder traducirlo, comunicarlo con un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos? El lenguaje matemático. Entonces, esa es la idea, básicamente. Bueno, ya vamos a ver la simulación. Esperen que se descargue. Esto, de paso, seguimos con esto, con la parte matemática. Entonces, cuando nosotros observamos el tiro parabólico, lo que vemos no es nada más y nada menos que un movimiento que se da en dos direcciones. ¿Por qué? Porque veníamos viendo qué pasaba cuando nosotros, por ejemplo, soltábamos un objeto en el vacío y caía verticalmente, ¿verdad? Y se aceleraba porque, bueno, había una aceleración de la gravedad y bueno. Ahora, nosotros lo que tenemos aquí no es un movimiento en una sola dirección, sino que tenemos un tiro, por ejemplo, que sale desde aquí, o por vaquero. Sale desde un punto, se empieza a frenar, ustedes esto lo han visto en algún momento de su vida, en que esto puede fallar. Bien. Entonces, lo que ustedes observan es como un proyectil, por ejemplo, sale disparado del cañón, sube, primero ustedes lo ven que sube muy rápido y de golpe se empieza como a frenar, llega al punto donde ustedes lo ven que está más alto y de golpe empieza a caer. Y cuando empieza a caer, llega un punto en que impacta con el suelo o con una superficie. ¿Sí? Entonces ahí lo que observan ustedes es ese famoso tiro parabólico que le llamamos. ¿Por qué parabólico? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección de Y. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Bueno, muy bien, eso se debe a que hay una fuerza, en realidad una aceleración, mejor dicho, que es debida a la presencia de la Tierra. Ustedes no lo han visto tanto, no lo han entrado a ver tan a fondo, pero hay un muchacho, que ya lo vamos a ver más adelante, que se llama Sir Isaac Newton, de allá de la época de Cristóbal Colón, más o menos. Cristóbal Colón llegaba a América, le decía indio, decía que había encontrado una nueva ruta hasta llegar a la India, y por en el otro lado del mundo estaba un hombre en una finca describiendo leyes del movimiento, eh, descubriendo cosas que para la época eran súper novedosas. eh, y que hoy aún seguimos usando. Ustedes lo que ven, esto se llama mecánica clásica, esto está inscrito en esto, en la mecánica clásica, que es un, un compendio de, de- Primero es una forma de analizar y lo otro es un compendio de fórmulas y de lógicas generadas todas en base a lo que planteaba Newton, ¿sí? Entonces, fíjense que cómo es que ha sido de innovador de fuerte lo que ha introducido que todavía hoy lo aprendemos. Y hoy todavía no solo lo aprendemos, sino que también lo utilizamos. Entonces, fíjense lo importante que es esto. Bueno, Newton, eso les hablaba, Newton lo que hace dentro de, bueno, hace muchas cosas, pero una de los aportes a la ciencia que hace es el principio eh, de la gravitación universal.
la ley de la gravitación universal. Si la buscan en Google lo van a ver. No hay ningún problema con eso, buenos libros. No, nosotros no lo vemos tan fuerte porque no hay tiempo, básicamente, no porque no sea importante. Pero bueno, el principio de la ley de gravitación universal dice que si hay dos cuerpos en el espacio tridimensional, hay dos cuerpos, por el simple hecho de tener masa se atraen. Solamente que esta fuerza es muy pequeñita, pero depende de la cantidad de masa. Mientras mayor la masa, más fuerza ejerce. Es decir, imagínense, la Tierra es muy, muy grande, muy pesada, diría. No es muy pesada, tiene mucha masa con respecto a nosotros, entonces nos ejerce una fuerza que llega a ser mensurable y que nosotros la traducimos a esa fuerza como una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, esta aceleración de la gravedad, nosotros vamos a saber que nos tira hacia abajo siempre busca, eh, siempre busca ser vertical y hacia el centro de la Tierra. Entonces, a ver, un poco más grande. Entonces, bueno, por esa fuerza que genera la gravedad, esto es una aceleración, por esa fuerza que genera la gravedad, es que la partícula que inicia subiendo llega a un punto en que se detiene porque la velocidad se va disminuyendo por este efecto del mRV que vamos a tener hasta que se hace cero y después empieza a descender. La otra cuestión fundamental que nosotros hacemos aquí para poder trabajar es hacer algo que se llama la independencia de movimientos. Eso lo he explicado en la clase pasada, pero lo vuelvo a comentar, no hay problema. Que quiere decir que nosotros podemos separar y analizar al fenómeno complejo este que estamos viendo aquí, que es de dos dimensiones, lo podemos analizar de manera más sencilla a través de hacer la independencia de movimientos, que quiere decir, básicamente, que nosotros podemos hacer como si tuviéramos movimientos rectos en las dos direcciones que están independientes el uno del otro. ¿Sí? O sea, no es verdad, digamos, nosotros hacemos eh, ese, esa forma de analizar para poder trabajar de manera más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se nos simplifica? Y bueno, porque nosotros, ¿qué vamos a tener? En esta dirección vamos a tener una velocidad constante. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos frene. Esto en realidad no es así. En la vida cotidiana vamos a ver que hay aire, hay fricción con el aire, eh, si es más o menos grande va a generar más o menos fricción con el aire, y bueno, eso va a perder estas condiciones ideales que planteamos aquí, pero a los fines del aprendizaje, de escalonado y secuenciado, primero vamos a aprender el caso ideal, que sería con la velocidad constante aquí, eh, y después cuando ya estemos más avanzados vamos a ver qué pasa cuando esto no es constante. De todas maneras, no en esta asignatura, en otras seguramente sí, pero en esta no. Entonces lo que observamos es que tenemos una velocidad constante en X y una velocidad variable en Y, dado que hay una aceleración que sí es constante. De esta manera, separando el análisis, vamos a poder asemejar a que en la dirección de X vamos a tener un mRU, en la dirección de Y vamos a tener un mRV. Y entonces, al haber hecho esto, nosotros vamos a poder seguir utilizando las herramientas que nosotros hemos visto en el práctico 3 de movimiento en una dimensión para poder analizar este movimiento que es más complicado, que es un movimiento en dos dimensiones. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Necesito que lo entiendan, pero bien entendido. No quiero que quede ninguna duda porque esto es un tema fundamental y en el cual se van a equivocar un montón en los parciales. Entonces, la idea es que lo entiendan, pero bien, a fondo, sin dudas. ¿Todos lo entienden así? ¿Lo que venimos viendo? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien.
Bueno, fíjense algo muy importante, muy, muy importante. Yo he trazado ejes, ¿sí? Y esto es muy importante. Lo voy a escribir aquí para que se acuerden. Entiende que es muy importante, ¿no? Con mayúscula y con 3 signos de admiración. Tienen que trazar los ejes. Tienen que trazar los ejes coordenados y tienen que definir las direcciones. Tienen que definir el cero de coordenadas o el origen de coordenadas y las direcciones. ¿Por qué es muy importante? Muy importante porque trabajamos en todo momento con vectores. Y como trabajamos con vectores, es muy importante poder encontrar los vectores y ser correctos con las direcciones y con los sentidos. Eh, ¿Por qué? Porque si no, no van a poder trabajar correctamente y se van a confundir. Si, es esto como la famosa frase, cuentas claras conserva la amistad. Bueno, cuentas claras, definiendo bien nuestro sistema coordenado, a futuro no van a tener el problema que siempre tienen de no saber, che, profe, me preguntan, ¿cuál es positivo, cuál es negativo? Y bueno, no, depende de lo que ustedes definen, ¿sí? Entonces, si ustedes lo definen de entrada, después ya no hay tutía, ya no van a tener ese conflicto de no saber cuál es positivo, cuál es negativo, ¿sí? Ustedes lo definen a los ejes coordenados, ¿sí? Ustedes lo dirigen donde quieran. Yo lo he puesto aquí, lo podrían haber puesto aquí, lo podrían haber puesto aquí, lo podrían haber puesto en cualquier punto que ustedes deseen, ¿sí? Ahora, hay una palabrita que utilizamos aquí que se llama, y aquí le voy a poner el mayúscula también, la palabra conveniente. Nosotros siempre le ponemos tracen convenientemente. Convenientemente los ejes cartesianos. ¿Por qué convenientemente? Porque la idea siempre es tratar de simplificar lo máximo posible la matemática para evitar confundirnos, ¿sí? Para evitar confundirnos y para hacerlo más corto, más rápido, más sencillo. Entonces, si lo trazamos en cualquier lugar, va a ser posible, pero no siempre va a ser tan conveniente. No quiere decir que no lo vayan a poder hacer, sí lo van a poder hacer, pero no va a ser tan conveniente. Generalmente, la idea fundamental para que sea conveniente para nosotros y sea fácil de analizar es que tratemos siempre de que esté todo en el primer cuadrante, en lo posible. Si no fuera posible, bueno, no es posible, pero tratemos siempre de que esté todo en el primer cuadrante. Y tratemos siempre, de lo posible, que el cero, si es posible, si no, no se podrá, de que el cero esté donde inicia el movimiento, ¿sí? Si puede empezar desde que inicia donde inicia el movimiento, mejor para que la posición inicial, el X y el Y0, sean cero. Entonces se nos simplifican en las ecuaciones. Les repito, ¿puede no estar en el cero? Sí. Y fíjense, aquí yo no lo he puesto en el cero y no pasa nada. No nos va a hacer a que no podamos resolverlo. Sí vamos a poder resolverlo, nada más que vamos a tener que agregar variables.
o perdón, no vamos a poder simplificar variables, así sería. Entonces, dicho esto, es muy importante que definan los ejes, ¿sí? Para poder trabajar. Creo que ya se haber descargado esto. Siguen hasta aquí, ¿no? Nadie tiene conflicto con los ejes. Yo tengo una duda, Álvaro. Sí. Este, ahí sería Y en metros y X metros o no. Aquí, bueno, Claro. aquí he planteado, ojo, mucho cuidado, la trayectoria. Esta es la trayectoria, es Y y X. ¿Cómo verían ustedes si sacan una sucesión de fotos al fenómeno? Imagínense que ustedes están viendo cómo se lanza la bala de cañón. Lejos, están viéndolo a 100 metros. Entonces están con una cámara de foto y van sacando la foto. Entonces ustedes lo que van a ver es esta sucesión de fotos que en realidad describe la trayectoria del proyectil. Digo, o sea, esto es cómo se observaría. ¿Sí? Es la trayectoria. Y bueno, Y y X obviamente van a tener que estar en metros o en kilómetros, en una unidad que sea de longitud, ¿sí? Que describa la magnitud. Ah, bien. A ver. Vamos a ver la simulación. Fíjense, esta la pueden buscar. Fíjense, yo recién la he, la he descargado, no es nada complicado. Y fíjense, nos da el cañón. Esto es una forma de verlo, no necesariamente puede ser un cañón. Puede ser, como les digo, cualquier fenómeno donde se observe que tenemos en una dirección movimiento rectilíneo y en otra movimiento rectilíneo uniformemente variado. Podría no ser un cañón, podría ser una partícula que se mueve en el espacio. Cualquier cosa podría ser, no importa. Y fíjense cómo nosotros, dependiendo de la velocidad, fíjense que aquí yo tengo lo que es la gravedad, estamos en la Tierra, digamos. Fíjense que yo tengo la velocidad inicial y tengo el ángulo, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo aquí cambio el ángulo. Como la trayectoria también va a cambiar, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Lo que deja marcadita esta marca que se queda azul es lo que se llama la trayectoria, que es lo mismo que les acabo de graficar yo, ¿sí? Eso es el movimiento, el tiro oblicuo parabólico. Y la gracia sería que nosotros esto que vemos jugando podamos tratar de, yo les digo predecir el futuro, digamos, pero bueno, en realidad es como para darle picante, pero no sería la palabra así. Pero bueno, la física es eso, tratar de, con un lenguaje matemático, traducir el pensamiento racional, y poder saber cómo va a funcionar un fenómeno y entonces poder, poder así eh, saber qué va a pasar en el futuro. Es decir, en este caso yo quiero darle la diana. ¿Cómo voy a hacer para darle la diana? Y bueno, si trabajo con ciertas nociones matemáticas, podré saber qué ángulo, por ejemplo, darle al cañón para que justo yo en un solo tiro, sin tener que estar probando, haciendo prueba y error, pueda darle la diana. Eso podría ser por una formulita cualquiera. Entonces, bueno, vamos a tratar de que ustedes logren hacer ese paso cognitivo, ese entendimiento racional que les permita a ustedes decir, ah, bueno, yo tengo este fenómeno, ya sé cómo funciona, ya sé qué leyes lo gobiernan, entonces lo puedo interpretar y puedo sacar una conclusión al respecto. Eso es lo que buscamos en la física. Y es lo que necesitamos que entiendan y aprendan para que les sirva para las otras materias que van a ver más adelante. Entonces, bueno, esa es la idea, que ustedes lo vean así. Una vez que ya han entendido cómo funciona el MRU y el MRV, lo siguiente ya es utilizar la física que en teoría hemos aprendido antes.
¿sí? ¿Qué sabemos del MRV? Del MRV y del MRV. ¿Qué me puede decir? Que en MRU tenemos una velocidad constante y no hay aceleración. Muy En bien. cambio, en el variable hay una aceleración y la velocidad varía. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el MRU me han dicho que la aceleración es igual a cero y la velocidad es constante, ¿no? Y esto es constante y aquí es igual a delta de B sobre delta de T. ¿Por qué? Porque como no varía, la velocidad para cada instante va a ser la misma que la velocidad media, porque no varía, ¿sí? Acuérdense que la velocidad media no es más que la velocidad promedio de todo el viaje. Imagínense, si he sacado 8 en 5 materias, el promedio de las 5 materias va a ser 8, porque 8 por 5, 40, dividido 8, de 5 de nuevo. Perdón, al revés, de 5 dividido, me va a dar 8. Entonces, la idea es esa, la velocidad promedio, cuando yo no tengo una variación de la velocidad, va a ser igual a la instantánea, o la instantánea va a ser igual al promedio. Lo que no va a pasar en el MRV, porque en el MRV sí vamos a tener variaciones de velocidad, ¿no? La aceleración es la que va a ser constante, ya que va a ser igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Justamente la aceleración es lo que buscaba describir cómo varía la aceleración. Y por lo tanto ya la velocidad no va a ser constante, va a ser una variable del tiempo. ¿Y cómo se va a definir? Y bueno, va a ser la velocidad en función del tiempo, va a ser la velocidad inicial, eh, la velocidad inicial, 0 o i ponen ustedes en la nomenclatura. Ponen sub 0. Cero, cero, Bueno, cero. Pero, listo. Algunos le ponen sub i de inicial, es lo mismo. Por a, por t. ¿Ven? Entonces fíjense, antes era constante, si lo viéramos matemáticamente, antes era solo este término, fíjense, y ahora le agregamos este término, ¿sí? Aquí, si estuviera este solito, sería un MRU. Si esto estuviera solito, sería un MRU. Y ahora agregándole esto pasa a ser un MRV. Y lo mismo pasa cuando describimos la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo era la posición con respecto al tiempo? ¿Se acuerdan cómo La es la velocidad expresión? por el tiempo. X0 más la velocidad por el tiempo. Esto si se quiere le podemos poner, eso es lo que estamos haciendo, velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Y aquí también vamos a ponerle la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Álvaro, Fíjense cómo vamos agrandando. Ajá, escucho. en velocidad constante no es desplazamiento sobre variación de tiempo. ¿Dónde me dices? Perdón. En velocidad constante, Ajá. Ajá. ahí no es variación. Muy bien. Muy bien la corrección. Es la variación de la posición, o sea, el desplazamiento con respecto al tiempo. Bien, atentos están. Sí, señor. Bien ahí. Y bueno, y la posición con respecto al tiempo, ¿cómo va a ser? La posición inicial más Va la la velocidad velocidad por tiempo. inicial por el tiempo. Fíjense, hasta aquí es igual al MRU. Pero ahora le agregamos un término más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. O por un medio, o 0,5, que es exactamente lo mismo, nada más cambia la forma que lo escribe. Entonces, ahí observan cómo estas tres variables que nos encantan a los físicos analizarlo en el tiempo, porque eso lo introducen también Sir Isaac Newton, ese análisis de las variables con respecto al tiempo. Entonces, observamos cómo esto, que es nada más y nada menos que los modelos matemáticos a los cuales queremos
ligar nuestro fenómeno físico, nos va a permitir trabajar. Porque después de hacer uso de las independencias de movimientos, podemos generar el uso de estos artilugios, el uso de estas herramientas. Entonces, te voy a escribir aquí. Bien, entonces, lo que venimos hablando, nosotros lo separamos al movimiento. De un lado lo vamos a ver en Y. En Y lo que se vería, si lo vemos al movimiento solo, es un tiro vertical. Sube y baja. Y en X va a ser un movimiento recto. En este caso avanza. O podría ser que retroceda también. Depende de cómo pongan el eje y todo lo que veníamos charlando. Entonces, una vez que ya tenemos esto que veníamos trabajando, ¿de dónde? Del capítulo anterior, si se quiere, de la unidad anterior, podemos utilizarlas a nuestro favor. ¿Cómo podemos utilizarlas a nuestro favor? Bueno, sencillo, no hay mucha complejidad. Lo que tenemos que hacer es cambiar esto que era genérico y introducir las variables que nosotros tenemos aquí. Nada más que eso. Entonces ahí empezamos a encontrar las ecuaciones horarias del tiempo y de la posición y de todo que definen a nuestro sistema. ¿Sí? Pero no es más que trabajar con esto que ya hemos aprendido en la unidad anterior y le agregamos un poco más. Por eso yo les decía, es importante que aprendan bien el TP3 porque después lo vamos a necesitar en el TP4, ¿ven? Entonces, cuando ya tenemos esto, podríamos trabajar otras expresiones también que existen, por ejemplo, los cuadrados de la velocidad, ese no sé si lo han visto, es otra expresión, es así, el cuadrado de la velocidad final, vamos a llamarle, es igual al cuadrado de la velocidad inicial. Esta es otra expresión, digamos, después vamos a ver de dónde surge. Más dos veces el delta. De todas maneras, esto que yo estoy escribiendo aquí, todo está perfectamente detallado en los libros. No estoy saliéndome mucho de eso. Pero bueno, estas dos expresiones surgen más o menos de la misma idea. Está demostrado en el Stairways. Ahí estoy seguro que está demostrado cómo llegar en la misma hoja incluso a estos dos. No es mi intención verlo, si ustedes lo quieren ver, porque para el final van a necesitar demostrar eso, genial, vayan y véanlo ahí, les va a servir. Bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a utilizarlo, vamos a aplicar esto que hemos visto. Veremos lo siguiente. Bueno, ya tenemos, fíjense, y hay un detalle muy importante, que nosotros estamos trabajando con vectores. Y el vector aquí interesante que tenemos, que nos hace doler la cabeza a algunos, yo sé que a más de uno le hace doler la cabeza, es la velocidad. Porque la velocidad, en este caso, no es vertical, no es horizontal, es inclinada. Sí es la velocidad, ¿verdad? Sigue en este momento, nos indica la dirección en la que se va a mover el proyectil.
¿Y por qué nos complican? A ver, ¿a quién le complica la velocidad? A ver si me puede decir qué es lo que le complica. ¿Ah? No tengan miedo. Bueno, lo que les complica de la velocidad es que la velocidad está inclinada y para trabajarla, usando esta independencia de movimientos que veníamos charlando, lo que vamos a tener que hacer es descomponerla. Tenemos que descomponer la velocidad vectorialmente. Esto lo han visto en el curso de ingreso, así que no me digan que no se acuerdan. Hace un poquito lo han visto. No importa, después vamos a hacer un repasito. Vamos a descomponer en una velocidad, fíjense, vertical y una velocidad horizontal, que sería la velocidad en X y la velocidad en Y. Esto lo vamos a llamar 0 porque es la inicial. ¿Sí? Esta es la velocidad 0 en Y y esta es la velocidad 0 en X. Y ahí es donde entra este concepto del ángulo también, que aquí va a haber un angulito que algunos le llaman tita, puede ser alfa, el que usted quiera. Un angulito está ahí que nos va a hacer, nos va a permitir a nosotros poder encontrar estas componentes, ¿sí? Y poder hacer esto que queríamos hacer de trabajar con esta independencia de movimientos. Bien. Entonces, obteniendo la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿sí? Vamos a lograr poder separar este movimiento. ¿Siguen la mano? ¿Se aburren? Estoy tratando de ir lento, así entiendan todo, pero por ahí capaz que se aburren o estoy diciendo cosas que ya han entendido y no querían que vuelva tan atrás. Así No, que, pero está bien, igual en el curso de inglés no hemos tenido física. ¿no tener física? Bueno, no No, pasa no, nada. únicamente hemos tenido matemática, IBU y lengua. Ah, bien. No sabía que había cambiado el ingreso. Espera que me están pidiendo entrar. Mm, Ustedes me escuchan bien porque la compu está medio trabada. Tengo tal vez Sí, demasiado trabas. Sí. Bueno, si me revienta la computadora, era intentando darles la clase. Entonces, en el MLU, nosotros fíjense que teníamos esta independencia de movimientos, vamos a tener que sacar sí o sí la velocidad en X, ¿verdad? Y adivinen cómo vamos a sacar la velocidad en X. ¿Quién me puede ayudar? A ver. ¿Cómo vamos a obtener con, esto? con el módulo de la velocidad y el ángulo, Claro. O sea, el módulo con en el este caso sería, coseno. bien. La idea es que nosotros utilicemos lo que se llama trigonometría. La trigonometría la han visto en la secundaria, para los que no se acuerden. La trigonometría es la ciencia, es la rama de la matemática que se dedica a estudiar la relación que hay entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos. Entonces, dentro de lo que es la trigonometría, están las expresiones trigonométricas, las identidades trigonométricas, que nos definen a nosotros las relaciones que hay entre lados y ángulos, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente, y puntualmente nosotros que vamos a utilizar el seno y el coseno para este caso. ¿Por qué? Porque el seno nos dice a nosotros la relación que hay entre el seno del ángulo, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sería en este caso opuesto a este ángulo, que sería este,
y la hipotenusa sería el lado más largo, que para nosotros es lo que mide el módulo del vector, ¿sí? Y el coseno del ángulo va a ser la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, en este caso, bien como decía el compañero, para sacar la velocidad en X vamos a utilizar el coseno, porque el coseno de tita, en este caso, tita 0, porque es el ángulo inicial también, solo no se pierdan con la nomenclatura, solamente para indicar. Entonces, ¿qué va a ser el coseno? El cateto adyacente sobre la hipotenusa, que para nuestro caso puntual, fíjense, va a ser la velocidad 0 en X, ¿cómo lo he puesto? Ajá, velocidad 0 en X, sobre la velocidad 0, ¿sí? Y despejando esto, ¿qué nos va a quedar? Que la velocidad 0 en X no va a ser otra cosa más que la velocidad inicial, fíjense que pasa multiplicando, estaba dividiendo, pasa multiplicando, por el coseno de tita 0. ¿Entienden? Eso sale de ahí. No es que aparece y sale de la nada. No, de ahí viene. Y lo mismo con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero este va a ser del seno. El seno del ángulo. Y aquí va a ser igual, como decíamos, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? La velocidad 0 en y. ¿Y cuál es la hipotenusa? El módulo de la velocidad, en este caso. ¿Se entiende? De manera que reemplazando nos va a quedar muy parecido a este, nada más que en vez del coseno va a ser el seno. ¿Siguen hasta aquí? ¿No hay problema con esto? Bien. Una vez que ya sabemos esto de las velocidades, vamos a trabajar. La aceleración, aquí, ¿cuánto vale? De X. 0. Muy bien. La aceleración en función de tiempo es nula. Una función nula vale 0. ¿Y la aceleración en y? 9,8 metros sobre segundo. De acuerdo. O sea, la gravedad. Pero ojo, Negativo. ¿por qué negativa? Dependiendo del sistema de referencia. Muy bien, dependiendo del sistema de referencia. Aquí, para nuestro sistema de referencia que hemos planteado convenientemente nosotros, va a ser negativa. Porque nosotros hemos puesto que el y crece hacia arriba. Y el g, adivinen hacia dónde va, hacia abajo. Entonces, por eso va a ser negativa. Muy bien, no sé quién me lo ha dicho, pero muy bien. Esa es la idea. Menos g. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esto lo voy a correr aquí, así tengamos más espacio. Tenemos un poquito de espacio en la hoja. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, vamos a ver la velocidad. Fíjense cómo es la velocidad, lo voy a copiar de aquí. Para que lo vean que lo que estamos haciendo no es más que analizar la matemática que veníamos trabajando desde antes. La velocidad ahora ya no va a ser velocidad solita, va a ser velocidad de X. En función del tiempo va a ser constante. En este caso va a ser en X, nosotros no le cambiamos el X y con respecto al tiempo. Y aquí cómo va a ser la velocidad en Y. Y aquí va a ser igual a la velocidad 0 en dónde? En Y. Por la aceleración, más la aceleración por el tiempo. Y adivinen qué, la aceleración ¿cuál es? Menos G. Entonces, en vez de poner más A, vamos a poner menos G. ¿Se entiende? Nada de otro mundo. Seguimos. Vamos a trabajar ahora con la posición. Nada de otro mundo. Seguimos con exactamente lo mismo. X en función de t va a ser igual a x0 más velocidad de x. Fíjense,
Aquí para nosotros va a ser lo mismo poner velocidad de x que poner velocidad 0 de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cambia. Así que si le ponemos de x o 0 de x es exactamente lo mismo. Y ahora voy a poner 0 para seguir usando este que tenemos acá. Y aquí, cuando tengamos que ver aquí cómo va a ser en el MRV, aquí vamos a tener que cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en y. Va a ser y del tiempo. No vamos a hacer x en función del tiempo. Aquí lo mismo, y de 0. Y aquí, ¿qué velocidad 0 vamos a utilizar? Obviamente la de y. Y aquí en vez de poner la aceleración vamos a poner la gravedad. Y aquí, en vez de poner más, le vamos a poner un menos. Fíjense, eso es todo lo que hemos hecho. No hemos cambiado nada de las reglas del juego. Lo único que hemos hecho es aplicar esto que sí es nuevo, pero que no es nada complicado, que es el principio de la independencia de los movimientos, y, y lo que hemos hecho es actualizar lo que es las variables. Decir, bueno, cuál es cada cosa. Fíjense que en la mayoría de los casos, lo que nos va a dar, por ejemplo, van a ser los datos iniciales, Y0, B0, que ya nos dan de dato implícito, X0, B0 de X, el ángulo, ¿sí? Inclusive lo que podríamos trabajar, hasta eso podríamos hacer es, esto lo hago como para que vean que podemos simplificarlo más también, o no, es en vez de poner B0X, sacar las incógnitas. Por ejemplo, poner esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X0 más, en vez de poner B0X, directamente ponemos B0 por el coseno de θ 0. Y eso por el tiempo. Sería exactamente lo mismo, ¿no? No cambia en absolutamente nada. Y se observa que esto que antes podía haberse visto como algo que no era un dato, lo ponemos en función de algo que sí es dato. Y estas son funciones, chicos. O sea, las funciones matemáticas la han visto en la secundaria, tal vez la hayan visto en el cursillo, la están viendo en análisis, justamente el análisis funcional, están haciendo análisis matemático. Así que si no las conocían o no están tan cómodos con ellas, les recomiendo que le pongan pilas y los estudien y traten de trabajar con eso para que puedan, puedan continuar trabajando y aprendiendo estos fenómenos y cómo funcionan. Y bueno, ¿qué es una función? Nosotros en la secundaria ya hace muchísimo tiempo, ustedes capaz que ya ni se acuerdan, eh, veían eso de las funciones que era como dos bolsitas y que hay una flechita entre las dos bolsitas. Entonces la función ¿qué era? Era la flechita que te llevaba de una bolsita inicial a una bolsita final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la función? Es algo que te permite a vos ingresar un dato, una variable inicial y obtener una respuesta. Eso es una función. ¿Sí? Nosotros aquí, ¿qué ingresamos en esta función? Por ejemplo, ingresamos el tiempo, fíjense, porque esta es una función de tiempo, ingresamos el tiempo y obtenemos como respuesta la posición. Ven que trabajar con funciones es muy útil y lo hacemos todo el día, todos los días sin darnos cuenta, porque así funcionan todas las herramientas tecnológicas e informáticas de la actualidad. Entonces, el Eduardo, análisis funcional disculpa, es muy importante, sí, ahí dice un chico si lo puedes aceptar en la reunión. sí, por supuesto. Ahí está. Buenísimo. Ah, ¿saben qué? Antes de continuar, sí, escucho. Ahí al lado de la función trigonométrica del seno es la velocidad en cheque, ¿no? ¿Dónde? ¿Aquí? Lo tienes en X. Uy, se me chispoteó. Qué juego. Por ahí se me pasa, así que estén atentos. Antes de seguir, le voy a pasar una fotito a la profe. eh, Porque me pidió que cada clase que dé, me pidió que cada clase que dé le pase una captura, ¿sí? Así que espérenme un segundito. Así le paso. Muy bien. Aquí. Espérenme 2 segundos, ¿no?
pasó? De paso, si tienen alguna duda, no tengan miedo, pregunten. Bien, ya está. Continúo. ¿Nadie tiene ninguna duda hasta aquí? ¿Nadie se aburre con lo que voy Luego, una explicando? consulta. Sí, Mateo. Cuando un cuerpo va hacia arriba, o sea, se proyecta hacia arriba, va contra la fuerza de gravedad, sería negativa. Y cuando baja en la ecuación, en ese caso la gravedad sería positiva, sería más G. No, no. La gravedad no varía en el tiempo. Y Es cuando baja, no constante. es que va a favor de la gravedad, sería ¿Cómo? cuando baja el cuerpo, digamos, Ujú, después que llega a la velocidad cero, ujú. baja, ahí no sería una aceleración, o sea, aumenta, sería como que va a favor de la gravedad. La gravedad no varía. Lo que sí va a variar es la velocidad. ¿Dónde te va a servir verlo esto? Mira, ahora te lo voy a mostrar. No, ya te lo voy a explicar mejor cuando veamos las gráficas, ¿sí? Claro, sí, Pero sí, yo me adelanté un no poco. quiero perderlo a los chicos, ¿sí? Pero no, Bien, la bien. aceleración va a ser constante en todo momento. La velocidad lo que sí va a ser, o lo que sí va a cambiar, es que va a empezar siendo, supongamos, arranca con 50 metros por segundo en la velocidad vertical, ¿sí? La velocidad inicial vertical. Va a subir, cada vez va a bajar más la velocidad hasta que llegue un punto que sea cero, que va a ser el punto donde esté más alto, digamos. La velocidad, recuerden, que nos indica, ojo, nos indica la dirección de movimiento, porque es un vector, ¿verdad? Entonces, nos indica la dirección del movimiento. Cuando llega a ser cero, la velocidad es nula, entonces no se estaría moviendo hacia ningún lado. En el instante en el cual está, repito, en la altura máxima está quietita. En ese instante ustedes la observan, está quieta. Y un instante después empieza a caer de nuevo. Entonces, ¿ahí qué cambia? Cambia la velocidad, que antes era vertical y ascendente, y ahora va a ser vertical y descendente. Y va a ir aumentando la velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, yo entiendo por dónde viene la lógica de tu pensamiento, pero tienes que seguir trabajándolo. Lo que no va a cambiar la aceleración, lo que va a cambiar es la velocidad. Se hace cero hasta el punto máximo y después empieza a bajar, empieza a caer más rápido. Vos lo que observas en el fenómeno es que se empieza rápido, llega hasta el punto más alto, como que se detiene y después empieza a caer y cae rápido. O sea, empieza lento y empieza a caer cada vez más rápido y choca con el piso, obviamente, con una velocidad alta. ¿Se entiende? Entonces, no cambia la aceleración, sí cambia la velocidad. Ya lo vas a ver mejor, más clarito cuando hagas las gráficas y ahí te va a quedar súper claro. Eh, Bien, bien. Más o menos esa es la idea. Entonces, Dale, ya gracias. tenemos, no hay por qué. Ya tenemos cómo van a ser nuestras funciones. Y bueno, vamos a tratar de graficarlas. Em, ¿Cómo graficaríamos nosotros esta aceleración, esta función que tenemos aquí? Esta es la función nula, ¿verdad? Entonces, si graficáramos, vamos a hacerlo aquí. Si graficamos, a ver cómo hacer esto. Vamos a tomar unos ejes, pero fíjense que para describir la variación temporal de las variables. Es decir, lo que vamos a hacer ahora no es la trayectoria, vamos a hacer funciones, ¿sí?, que nos describan a nosotros cómo es la variación de las variables. ¿En base a quién? El tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Nadie tiene dudas. No voy a
repito, no voy a describir una trayectoria. En realidad, sí, pero no. Ya explico por qué sí, pero no. No quiero que se pierda. Aquí voy a poner primero la aceleración, perdón, la aceleración y aquí el tiempo. Después voy a poner, te voy a borrar aquí un poquito. Y aquí también. Voy a analizar la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Fíjense, este es un análisis temporal. O sea, ¿qué pasa a medida que el tiempo transcurre con nuestro fenómeno? ¿Sí? Siempre hay que poner las flechitas, yo no las pongo en todos los ejes, en todos los ejes porque es un bajón tener que estar poniéndolos unas por una, pero bueno. Eso sería así. Entonces, cuando nosotros lo analicemos, ¿qué es lo que observamos? Lo voy a copiar esto para poder verlo mejor cuando veamos el MRV. Fíjense, aquí voy a hacer un detalle importante. Aquí le voy a agregar, esta es la aceleración de X. ¿Sí? Esta es la velocidad de X. Y aquí esto va a ser la aceleración de Y. Esta va a ser la velocidad de Y. Y esto en vez de X lo voy a poner directamente Y. ¿Sí? De nuevo, si se aburren o lo que sea, avísenme, por favor. Bien, entonces vamos a graficar. Fíjense, ¿cómo sería? Aquí tenemos nuestras variables. ¿Sí? ¿Cómo sería la variación de la aceleración de X con respecto al tiempo? Una función nula. Entonces una función nula la representemos en nuestra gráfica, va a ser algo así. Una función nula. Porque la aceleración, porque no hay aceleración en ningún momento del tiempo. Ahora, ¿cómo va a ser la velocidad? ¿Quién me puede decir cómo va a ser la velocidad? Constante. Constante. Lo estamos viendo acá. ¿No? Entonces, espérenme. Voy a copiar esto allá. Va a ser constante, muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser? Constante y va a tener un valor. Para nuestro caso, supongamos para nuestro sistema referencial que hemos planteado inicialmente aquí, en este caso la velocidad va a ser de signo positivo, perdón, de dirección positiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Bien. Entonces, como va a ser positivo, va a ser un valor constante más o menos por aquí. Uy. Va a ser algo así. Constante, ¿ven? Y este valorcito, el puntito aquí del valor, ¿cuánto va a ser? Preguntarán ustedes. Este valor se llama velocidad cero de X. Ese es el punto que tienen aquí. No me deje, no entra. Ya lo voy a hacer. Esperen un segundito. Quiero tratar de que quede lo más lindo posible para ustedes. Porque por ahí, aunque
sea buena la explicación si no hay un buen dibujito o algo que le reafirme lo que estoy explicando, tal vez no lo entienda. Así que, de vuelta, si algo de lo que vengo explicando lentamente no lo entienden, párenme, no tengo ningún problema en explicar. Bueno, entonces tenemos ahí la velocidad 0 en x. Bien. Y esto responde a la función que veníamos analizando aquí. Esta es la aceleración en función de tiempo es igual a 0, que es una función nula. Y esta es la velocidad en función de tiempo, que es una constante. Y después, para analizar la posición con respecto al tiempo, fíjense cómo sería esta función. Es una función que tiene tiempo aquí y multiplica por b0x. Entonces, ¿cómo va a ser? Es una función lineal, ¿verdad? Que va a tener una cierta pendiente. Entonces, esto va a ser algo más o menos así. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Observan bien esto? Sí, perfecto. Y va a llevar esta expresión. ¿Sí? Y aquí el puntito que está aquí, uy, a ver, de vuelta. El puntito que está aquí, ¿cómo se llama? Se llama x0, porque es la ordenada del origen. Y la pendiente que está aquí se llama, la pendiente de esto va a ser, fíjense, la velocidad 0x. Fíjense que les voy describiendo matemáticamente lo que significa, lo que representa, y eso lo vamos a ver físicamente, lo vamos a analizar. ¿Por qué? Fíjense, matemáticamente esta es la ordenada del origen, el x0, es donde intersecta el eje vertical, que nos va a indicar de dónde está partiendo de la posición inicial. Y la inclinación de esto va a ser la velocidad, es decir, si está más inclinado, significa que la velocidad es mayor en módulo, es decir, lo lanzó con mayor velocidad, ¿sí? Y mientras más achatado esté, quiere decir que la velocidad que tenemos es menor, ¿sí? Entonces ahí tenemos eh, tenemos la función, que es la función con respecto al tiempo de la posición. Ingresamos tiempo, nos devuelve la posición, y va a depender del x0 y del b0x, ¿sí? Esto es matemática pura, lo que estamos viendo todo aquí, nada más que aplicado a la física. Bien, y ahora vamos para acá, vamos a ver en el MRV. Todo esto se supone que ya lo han visto, pero igual, ¿no? Lo estamos repasando para que no quede duda de lo que estamos viendo aquí. Por ahí incluso capaz que, bueno, yo calculo que a algunos sí se está aburriendo, pero bueno, la idea es que logren sacarle el máximo jugo a esto. Por lo menos no se han ido todos. Bueno, aquí, fíjense un detalle importante. La aceleración, ¿cuánto vale? Menos g. Así que bueno, vamos a ponerla donde corresponde, ¿no? O sea, la vamos a subir un poquito. Así quede abajo, ¿verdad? Oh, no sé qué he hecho. Ponerla ahí. Algo así. Perfecto.
Y la gravedad va a estar por aquí. Algo así, constante, fíjense, no varía en el tiempo, es constante, una función constante. Entonces va a ser algo así. Y aquí, este valor que está aquí es G. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo va a ser la velocidad con respecto al tiempo? ¿Quién me ayuda aquí? Variable. ¿Quién me explica cómo va a ser? Una función lineal. Muy bien, la función lineal. ¿Y cómo va a ser esta función lineal? ¿Cómo la describo aquí? La velocidad en cero y la pendiente va a ser menos G y T por T. Bien. O sea, la ordenada al origen, es decir, la velocidad inicial, va a estar aquí, en este eje. Fíjense que para nuestro sistema referencial empieza siendo positiva, ¿ven? Entonces, para nosotros va a empezar también siendo positiva. Y fíjense la pendiente, que es menos G, es negativa. Por lo tanto, esto va a ser algo así. Y aquí, digamos, a responder la duda del compañero que tenía recién, que nos decía, ¿qué va a pasar con la velocidad? Nos decía. Fíjense, esto es lo que va a pasar con la velocidad. Empieza siendo grande y positiva. Empieza a achicarse, 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 hasta que llega a cero. Y aquí lo que ven en realidad es que se sigue achicando. Pero ojo, se sigue achicando, pero en valor absoluto se empieza a agrandar, porque lo que está haciendo es aumentar su velocidad, pero con la dirección opuesta a nuestro sistema referencial. ¿Se entiende? Primero estaba positiva, o sea, si nos fijamos aquí, está positiva, la velocidad lo hace subir, pero cuando esté en estos puntos, la velocidad está apuntando hacia abajo, entonces lo hace bajar. Entonces, lo que vamos a observar es cómo empieza siendo, supongamos, grande y positiva, se va haciendo más pequeña y positiva, hasta que se hace tan pequeñita que se vuelve cero. Y después de que se hace cero, se empieza a hacer pequeña y negativa, y va agrandándose hasta ser grande y negativa. ¿Se entiende? Y esto va a responder a la función velocidad de y, velocidad en función del tiempo, que va a ser la velocidad inicial, que esa va a ser nuestra ordenada del origen, que va a estar acá, velocidad 0y, y la pendiente de nuestro movimiento va a ser justamente la gravedad. Y fíjense cómo es negativa, porque la pendiente, fíjense cómo aquí avanzo y lo hace subir, y aquí avanzo y lo hace bajar, ¿ven? Por eso la pendiente es negativa. Y por último, vamos a tener lo que es la altura con respecto al tiempo. Y aquí quiero que tengan especial atención porque se pueden llegar a confundir. ¿Por qué se pueden llegar a confundir? Porque la gráfica de la posición con respecto al tiempo es muy parecida a la gráfica de la trayectoria con respecto al tiempo. Entonces, como es muy parecida, tienen que tener especial cuidado y no confundirse. ¿Cómo va a ser la gráfica de la posición con respecto al tiempo? Fíjense, hay una variable al cuadrado. Entonces va a ser una función parabólica. ¿Y cómo se grafica la función parabólica? Con una curva parabólica. Entonces va a ser algo así. Y vamos a trabajar, mejor voy a hacer una cosa, vamos a trabajar con un caso un poco más general. Algo así. Oh, no, así no. De fallar, estamos vivos. Fíjense, ahí tenemos la parábola, más o menos hecha, y si lo vemos para acá,
Ya me explico qué es esta partecita que estoy poniendo acá. Bien. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Fíjense, de entrada voy a tener la función que me responde a este fenómeno matemático que observamos aquí. ¿Y dónde van a estar aquí las variables? Fíjense, bueno, la variable inicial va a ser y0, que puede ser 0 o no. Eso lo vamos a ver más adelante, que hay algunos ejercicios que no va a ser 0. Y otros que sí va a ser 0. ¿Cómo hemos pasado tiempo explicando? Después vamos a tener aquí, fíjense, muy importante, la velocidad. ¿Dónde la vamos a ver? Aquí. ¿Cómo la vamos a ver a la velocidad inicial? La vamos a ver como la pendiente inicial. Fíjense, aquí era la pendiente, ¿no? Bueno, aquí va a ser la pendiente inicial, o sea, va a ser la pendiente así como esto, pero solamente del instante inicial, ¿sí? O sea, nos va a indicar a nosotros cómo empieza el movimiento, ¿sí? Ahí va a estar, se la va a observar a la velocidad inicial, la pendiente inicial, ¿sí? ¿Qué podría suceder? En este caso, podría pasar de que la velocidad inicial sea igual a 0. ¿Y qué pasaría si la velocidad fuera igual a 0? Voy a hacer aquí más chiquito. ¿Qué pasaría si la velocidad fuera igual a 0? Esto empezaría siendo, supongamos, un tiro cualquiera. Empezaría siendo así. Fíjense como que la velocidad, como sería 0, la pendiente inicial, se observa, sería 0, ¿sí? Porque esto iría planchado, ¿se entiende? Y también podría empezar siendo negativo. ¿Y qué pasaría si fuera negativo? Y bueno, no hay ningún problema. Lo planteamos aquí. Sería, supongamos algo así, donde arranque con una pendiente. Y entonces la velocidad inicial, voy a hacer aquí con rosita, nos daría la pendiente inicial, fíjense, que sería negativa. Entonces ahí podemos ver cómo impacta el signo de la velocidad. ¿Sí? Si es positiva, ¿qué tan positiva? Si fuera muy grande sería mucho más inclinado. Si fuera más horizontal sería más chiquita. Si fuera exactamente horizontal sería 0 esta velocidad inicial. Y si fuera negativa, empezar siendo negativa, ¿cómo sería para abajo? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, Sí, díganme. profe. ¿Se entiende? Bueno. Y por último, el otro valor que nos va a indicar la concavidad de la parábola. Esto lo ven todo de vuelta en análisis matemático. Y por favor no tiebres, porque ahí es donde analizan todas estas cuestiones que estamos viendo ahora. Y bueno, la concavidad, ¿qué nos va a indicar? ¿Hacia dónde apunta la boquita? Si la concavidad es positiva, sería que la boquita va hacia arriba. Y si la concavidad va hacia abajo, como es este caso, nos va a indicar si la concavidad es hacia abajo es porque la gravedad es negativa. ¿Qué pasaría si esto fuera más grande? Si fuera más grande el valor de la concavidad. Y bueno, esto lo que sucedería es que la parábola
en vez de ser como la tienen aquí, sería más, sería más abrupto el cambio. Entonces, si fuera más, fuera más cóncava, o sea, si la gravedad fuera más grande, esto sería algo más así. ¿Se entiende? Sería más abrupto la variación que van a tener. Nosotros casi siempre vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra, digamos, vamos a considerar tiros oblicuos en la Tierra, pero si quisiéramos cambiar un tiro oblicuo en la Luna, por ejemplo, donde la gravedad es del orden de 1/3, o sea, 3 veces más pequeña que la de la gravedad terrestre, entonces, ¿qué va a suceder? Esta concavidad va a ser menor, y en vez de ser como esto, supongamos, va a ser mucho más planchado. Entonces, va a ser algo así. Y como consecuencia, ¿qué va a suceder? Que para la misma fuerza, digamos, para la misma velocidad inicial que nosotros pongamos, vamos a ver que es ese fenómeno interesante que cuando de los astronautas que van como saltando, como volando en la Luna, bueno, no es esto porque salten, porque vuelen, sino porque nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer la fuerza para saltar con esta concavidad. Y de golpe, al tener menos gravedad, la concavidad es menor y por lo tanto saltamos mucho más lejos. Espérenme un segundito que me están llamando. Pero bueno, ese sería el análisis matemático de estas variables, ¿sí? Espérenme un segundito. Bien, ahí volví. ¿Cómo vamos? ¿Entienden todo lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, profe, hasta ahora sí. Sí, sí. No tienen ninguna duda. Necesito que esto lo entiendan, pero muy bien, porque de aquí tenemos que hacer volar el conocimiento. El análisis que hacemos, tenemos que explotarlo al máximo. ¿Sí? Bien. Si nadie tiene ninguna duda, bueno. Un compañero de ustedes me pedía, cuando arrancábamos la clase, que le explique de dónde salía la ecuación de la trayectoria. Voy a tratar de hacerlo. Bueno, de esta manera he logrado ya graficar todos estos fenómenos, todas estas funciones que veíamos aquí. Fíjense lo importante el análisis matemático para esto. Así que saquen el jugo también el análisis matemático. Que ya podemos describir estas funciones. Bien. Por último, cuando nosotros fíjense cómo hemos empezado trabajando por separado. Pero al último, nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos integrar todo. Queremos encontrar una expresión que a nosotros nos permita analizar esta. Fíjense la diferencia. Este es y en base a x. En cambio, esta es todo en base al tiempo. ¿Sí? Esto ninguno describe cómo es la trayectoria. La trayectoria la describe solamente esta función, y en base a x. Entonces, necesitamos obtener, o es de interés obtener una función que analice la variación de y con respecto a x. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, tendríamos que unir esta función con esta función. ¿Sacando qué? Y bueno, sacando esto que es el tiempo, que es
la variable que tenemos para los dos, utilizándola para... porque hay algo que no les he dicho, me he olvidado de comentarles, es que si bien esto está por separado, sí hay puntos, o sea, lo que los une a estos dos análisis por separado es el tiempo. ¿Sí? Van a haber puntos característicos que son de interés, en donde nosotros vamos a tener valores específicos. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante, pero básicamente esto también, para que vean, lo podría, en vez de poner velocidad 0g, podría poner directamente esto. Fíjense que es exactamente lo mismo, no me cambian absolutamente nada. Y para obtener la ecuación de la trayectoria, que me describe la gráfica que he puesto en arriba, por favor díganme si hay algo que no entiendan, si los puedo ayudar. Bueno, y teniendo esta expresión, fíjense, yo puedo unirlas a las dos para sacarle la variable. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que yo voy a hacer es una forma, podría haberse otra forma de hacerlo, no hay problema con eso. Yo lo que voy a hacer, ¿sí?, es considerar lo siguiente. Voy a despejar el tiempo. Me va a quedar como... me va a quedar así. Ah, y voy a suponer que x0 vale 0. ¿Sí? x0 vale 0. Lo voy a escribir aquí. Porque este movimiento va a arrancar, fíjense, siempre arranca desde un punto aquí. Nosotros hacemos el análisis, pero bueno, pero vamos a suponer que 0, para hacerlo más sencillo, si no se me va a hacer más largo y no es la idea. Esto nos va a quedar así, nos va a quedar igual a poner x sobre esto, b0 por coseno de tita 0. ¿Sí? Y si yo reemplazo esto aquí, ¿qué me va a quedar? Lo voy a escribir aquí. Reemplazo el tiempo yo. Me va a quedar aquí esto. Y ojo, lo voy a poner aquí, no voy a entrar. Voy a poner, en vez de poner t cuadrado, voy a poner todo esto al cuadrado. ¿Sí? Si lo trabajamos un poquitito, fíjense lo siguiente, esto me va a quedar b0 sobre b0 se va a ir, se anulan, y seno sobre coseno es lo mismo que decir tangente. Es decir, esto es una identidad trigonométrica. Voy a escribir aquí al costadito. Tangente de tita 0 es lo mismo que escribir seno de tita 0 sobre coseno de tita 0. Esto es todo matemática, no hay nada de otro mundo. Perdón, aquí esto tenía que irse. Hacía tiempo ya no va, no está de más, se me chispoteó. Y trabajando nos va a quedar entonces finalmente que esta expresión va a quedar reducida a decir que todo esto se va, queda tangente de tita 0 por x menos
aquí vamos a directamente a distribuir este cuadrado, B0 al cuadrado, coseno también al cuadrado, y, uy, nos va a quedar algo así. Vamos a poner esto dentro, y nos queda la famosísima ecuación de la trayectoria, que sería esta, que en vez de estar en función de t, ahora va a estar en función de x. ¿Sí? Porque hemos sacado justamente la variable temporal y hemos puesto la variable que ahora es el tiempo, fíjense. ¿Sí? Y ahí queda definida esta que es la ecuación de la trayectoria que define o que regula lo que es este movimiento. Fíjense la gráfica, Y y X. Fíjense estas. Todas en función del tiempo. Estos son análisis temporales. Este es la ecuación o la función, voy a escribir aquí, función que describe la variación de la altura con respecto a la distancia horizontal. Recorrida. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho? El compañero que me preguntaba cómo deducíamos esta expresión, ¿la ha entendido? Sí, sí, sí me he Bien. entendido. ¿Eso era lo que querías que hagamos o era otra cosa lo que querías que hagamos? No quería esto porque a veces me ayuda a saber de dónde viene porque es una fórmula larga y memorizarla está un poco difícil. Bien. Bueno, así viene, así aparece. Igualmente esto también tiene, o sea, es decir, esta expresión inicialmente también tiene su deducción, la puedes buscar, no lo voy a hacer ahora, pero para no perder tiempo, Sí, esa sí la pero la sé. puedes buscar en el server. Y aparece la función y lo vas a ver sin ningún problema. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Usó casi toda la clase para explicar cómo funcionan estos movimientos, pero bueno, no sé si a alguien le ha quedado alguna duda al respecto, como para poder trabajar. Nos quedaba, creo, un ejercicio por hacer que no habíamos hecho. Nosotros hemos hecho el 1, y ahí hemos hecho, creo que el 2, el 1 y 2. A ver, el 1 y el 2. Y tenemos unos cuantos más para hacer también. ¿Qué quieren hacer? Todavía tenemos un buen rato. ¿Qué hacemos, chicos? Y ¿Ustedes más? veamos el ejercicio, profe, por favor. Pues, seamos democráticos. ¿Hay alguien que se oponga? Hable ahora casi para siempre. ¿Todos quieren ver ese ejercicio? ¿Cuál ejercicio es? El número 3 de la guía número 4. Ya hemos visto el 1 y el 2, están grabados y subidos en YouTube, así que no hay problema con eso. Podemos el 3, el 4, el 5, fíjense. Continuemos con el 3, profe, así vamos en orden. Bueno. ¿Nadie se opone entonces? Estaría bueno hacer 4 porque tiene una posición en Y diferente. Bueno, ya lo hacemos. Vamos a hacer los dos entonces. El movimiento circular, chicos, la clase pasada sí lo he explicado. Me tomó el tiempo de explicarlo un poco más. No hacía el tiro vertical, el tiro parabólico. Por eso ahora sí me tomó el tiempo de explicarlo. Fíjense, me demoró bastante, pero valió la pena, creo yo. No sé, ustedes dirán. Así que no lo voy a explicar ahora porque, bueno, ya lo pueden ir viendo en el video que he subido, que he colgado ahí, para que lo vean, para los que no han estado. O para que los repasen los que sí han estado.
Y de última vemos, si nos queda tiempito, vemos un ejercicio rápido. Pero sí hemos hecho también 2 ejercicios de movimiento circular. Perfecto. Bueno, aquí nos dice, 2 edificios están separados a una distancia de 122 metros. Uno de los edificios tiene una altura de 518 metros. Y desde un edificio se lanza horizontalmente un paquete que entra por una ventana del otro edificio, la que está a una altura de 244 metros. ¿Con qué velocidad fue lanzado el paquete? Calcule el tiempo que necesita el paquete hasta entrar en la ventana. Bueno, lo primero, lo primordial que tenemos que hacer aquí en este análisis es dibujarlo. Ustedes van a decir, ¿por qué dibujarlo? ¿Qué sentido tiene? Bueno, no, mucho sentido tiene. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros pensar mejor lo que estamos viendo, porque por ahí visualizarlo en la imaginación es medio difícil y es algo que más bien requiere bastante práctica. Entonces, vamos a dibujarlo. Bueno, ayúdenme. ¿Cómo más o menos se vería el dibujo? ¿Quién me dice? Escucho ofertas. Son 2 edificios separados a una distancia. Uno de los edificios tiene una altura, el otro tiene otra altura. ¿Y con qué velocidad? Bueno, entonces, bueno, si nadie me ayuda. En este caso, no sube, que no, sería como que va hacia abajo, nada que ver. Primero vamos a dibujar. ¿Cómo sería el Creo que yo dibujo? no tengo idea, por eso no opino. No, pero, a ver, la física, esto es muy importante que lo entiendan. La física es un análisis de la naturaleza. Y ustedes tienen entre 17 y, bueno, para arriba no hay límites de años, y todo ese tiempo han estado rodeados de naturaleza, rodeados de fenómenos físicos que a ustedes les permiten analizar, tal vez no simbólicamente, no matemáticamente, pero sí analizar con su lógica, con la lógica que ustedes tienen porque han vivido. Entonces yo necesito que lo usen, que entiendan que esa lógica que tienen es muy útil aquí. Y el gran objetivo de nosotros sería que ustedes logren tomar esa lógica que atraen de sus casas por haber vivido y lo utilicen para interpretar esto. Entonces, vamos a trabajar intentando hacer eso, sin, o sea, no se cierren a no saber el concepto tan bien para no poder analizarlo. Tiren frutas si hay que tirar, no importa. De ahí vamos a aprender. Te ayudo yo, Álvaro. Bueno, tenemos un edificio, nos dice algo así. Para nosotros va a ser esta cajita. Y tenemos otro edificio que es un poco más bajito. Vamos a poner más bajito y más gordito. ¿Sí? Nos dice, ojo, y aquí está el detalle central de todo el ejercicio. Sin este detalle no van a poder resolver el ejercicio. Y es que, han visto, yo les decía que siempre nos dan datos explícitos y nos dan datos implícitos. Datos que están escritos en el enunciado, pero que no nos los dicen que es un dato. Entonces ese es más difícil de captar. Y aquí, ¿cuál sería el dato implícito? Aquí dice, se lanza desde un edificio, perdón, de este edificio se lanza horizontalmente un paquete. Horizontalmente un paquete. ¿Qué quiere decir que se lance horizontalmente? Que se hacia adelante, después cae, ¿Ah? se lo tira hacia adelante y después cae, algo así. Sí, o sea, se lo tira así hacia adelante, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando una velocidad, ¿que no? ¿Cómo va a ser la velocidad inicial? ¿Cero? Cero, No. Ah, ¿Constante? 18 metros, profe. Vamos a verlo en este dibujito. Velocidad, perdón. La velocidad. Tiren fruta, no importa, pero traten de pensar. Veamos este dibujito. Yo les mostraba este dibujito más temprano. ¿Que no? Teníamos este dibujito Negativa. que veíamos la velocidad y yo les decía, si la velocidad inicial es positiva, o sea, la dirección. Sí, perdón, vamos de vuelta. Si la velocidad en y es positiva,
empieza subiendo. Si la velocidad en y, ojo en y, no estoy diciendo la velocidad total. Si la velocidad en y es 0, empieza siendo así, horizontal, y si es la velocidad negativa, empieza teniendo una pendiente negativa. Entonces, si yo les digo se lanza horizontalmente, de entrada si se lanza tiene una velocidad, ¿sí? Pero si yo les digo se lanza horizontalmente, ¿qué voy a deducir yo? ¿Cómo va a ser la velocidad inicial en y si se lanza horizontalmente? ¿Cero? En Y es Cero. Más vale, Cero. cero va a ser. Ese es el dato inicial. La velocidad 0 en y, o sea, la velocidad vertical va a ser inicialmente 0, porque la velocidad inicial es horizontal. Se lanza horizontalmente, la velocidad es horizontal, o sea que la velocidad inicial solamente está en x, la velocidad inicial. Tenemos valor en x, pero no tenemos valor en y de 0. ¿Se entiende? Entonces ahí está el dato implícito clave en este ejercicio, que posiblemente no lo hubieran visto nunca en sus vidas si no lo pensábamos en este momento. Entonces, de ahí partamos. Ahí tenemos un dato clave, ¿sí? Vamos a ponerlo esto en naranja. Entonces, vamos a suponer, cae así, pero fíjense qué detalle, empieza siendo algo así, ¿sí? Fíjense cómo la pendiente inicial es 0, ¿sí? Lo voy a poner con otro color para que se vea. ¿Alguien se había dado cuenta de este detalle o no se había dado cuenta ninguno? En un principio no, pero ahora sí. Ahora se entiende, es lógico. Sí, profe. Muy bien. No me dicen para que me quede tranquilo, sí. No, profe, ahora sí, sí, le entiendo, le entiendo. Explica bien, la verdad. Entonces la velocidad 0 va a ser algo así. Y vamos a plantear algo que hemos dicho que es súper, mega, hiper importante, que ¿qué es? Y bueno, vamos a plantear nuestros ejes de referencia. Convenientemente, hemos dicho, bueno, convenientemente. Yo lo voy a plantear porque a mí, Álvaro Martínez, me parece conveniente que el eje esté así. ¿Podrían hacerlo diferente? Por supuesto que sí, podrían hacerlo diferente. ¿Sí? Entonces yo voy a plantear que sea mi eje de referencia así. ¿Sí? Repito, ¿podría ser diferente? Sí, podría ser diferente. Y aquí voy a tener y aquí voy a tener x. Ahora, para mi y y para mi x yo voy a poder tener distintos valores. ¿Por qué? Porque ustedes en el enunciado están observando que nos dan un valor de altura, ¿verdad? Nos dicen, esta altura del edificio es de tanto, no me estoy acordando cuánto me ha dicho, pero vamos a llamarle h, que para nosotros ahora h va a ser y0, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y que nos dan también la altura del otro edificio a la que cae. En realidad no la altura del edificio, sino de dónde sale, a qué altura del edificio sale. Es lo que nos interesa. Que esta va a ser la altura, vamos a ponerle nosotros, para darle un nombre, y final. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro sistema de referencia planteado, ya tenemos nuestro fenómeno descrito gráficamente que a nosotros nos permite poder utilizar las herramientas matemáticas para poder interpretar el problema. Ya lo hemos interpretado físicamente. Digamos que hasta aquí terminaría la física. Esto es física. Ahora en adelante vamos a utilizar la herramienta matemática. ¿Me siguen? Entonces, fíjense qué importante que es esto, ¿no? Es muy, muy importante que puedan hacerlo. Parece, capaz que alguno diría, es tonto, tal vez, hacer un dibujito. Pero no, es lo que marca la diferencia entre la calidad del análisis que ustedes van a hacer. ¿Sí? Y es lo que a nosotros, como físicos, nos interesa que aprendan.
nos interesa que entiendan cómo pensamos, algo que parte de algo tan cotidiano y lo llevamos a algo que parecía que era complejo, pero en realidad no era más que tomar esto que era cotidiano y traducirlo a la matemática. Una vez que termina la matemática, chao, eso lo resuelve incluso hasta una computadora hoy en día. Por ahí los profes dicen, bueno, no, es importante que el chico aprenda a usar la calculadora. Bueno, sí, es importante, pero eso no es física, eso ya es matemática. O sea, la clave en la materia es que ustedes logren hacer esto que estamos haciendo aquí. ¿Me siguen la idea o no me siguen? Sí, profe. ¿Se aburren? ¿Vienen bien? No, profe, está de 10. Cuando digo así, vienen bien, me acuerdo al mozo del restaurante, ¿viste? Que dice, vamos bien, que sea. Bueno, entonces esto sería el dibujito. Para nada es tonto hacerlo, para nada es una pérdida de tiempo hacerlo. Háganlo, tomen el tiempo de hacerlo, porque les va a servir. Bueno, vamos a hablar de los datos entonces. Es importante.